Todas las inmobiliarias son iguales. No me explicaban por qué. No había un argumento claro. Siempre era el mercado, y cuando el único argumento es el mercado, el propietario deja de entender el proceso. Cada rebaja sin argumento erosiona algo más que el precio. Cuando nadie lidera una venta, la venta se convierte en una sucesión de reacciones. La confianza ya se ha roto. Y cuando se rompe, el proceso entra en una fase muy peligrosa. La conclusión vuelve a ser la misma. Hay una frase que escucho constantemente cuando un propietario llega después de una mala experiencia. No es elegante, no está pensada, no intenta quedar bien, es directa. Todas las inmobiliarias son iguales. A veces viene acompañada de otra. Para bajar el precio ya lo hago yo. O esta. Desde el primer día ya me estaban diciendo que bajara el precio. No lo dicen enfadados. Eso es lo curioso. Lo dicen convencidos, y cuando alguien llega a esa conclusión no es por la anécdota aislada, es porque ha vivido un patrón. Lo que me cuentan muchos propietarios se parece bastante entre sí. Empiezan con ilusión. Deciden vender su casa, hablan con una inmobiliaria, les dicen que el precio es correcto, que está bien posicionado y que el mercado acompaña. Y todo parece razonable, pero muy pronto empieza algo que no esperaban. Desde el primer día, a veces literalmente desde el primer día, aparece el mensaje: no ha pasado nada todavía, no hay visitas. O las hay, pero sin análisis previo, o directamente no hay ningún dato relevante. Y aún así el comentario aparece. Quizá habría que bajar un poco el precio, para generar movimiento, para probar. El propietario se sorprende. Claro, ¿tú qué harías? Porque nadie ha defendido el precio. Porque no ha habido fricción real con el mercado, porque la bajada aparece antes incluso de que exista un problema. Pasan los días, llegan las visitas, pero no son las visitas que el propietario esperaba. Y aquí aparece otra frase que escucho muchísimo. Las visitas no eran de calidad. O esta: venía gente que no podía comprar. O esta otra: parecía que enseñaban la casa a cualquiera. No había filtro, no había criterio, no había una sensación de estrategia. Y aún así la conclusión vuelve a ser la misma: bajar el precio. Bajar un poco más. Bajar para ver qué pasa. Bajar porque el mercado manda. Y aquí empieza el desgaste constante. El propietario empieza a sentir que su casa ya no se está vendiendo, se está desgastando. Cada semana que pasa sin una explicación clara pesa más que la anterior. Cada rebaja sin argumento erosiona algo más que el precio. Erosiona la confianza. Y llega un momento en el que el propietario deja de preguntarse si el precio era correcto y empieza a preguntarse si tiene sentido seguir así. Muchos me dicen algo parecido a esto. No me explicaban por qué. No había un argumento claro. Siempre era el mercado, y cuando el único argumento es el mercado, el propietario deja de entender el proceso. Empieza a sentir que nadie está interpretando absolutamente nada, que nadie está liderando la venta, que simplemente se está reaccionando a algo. Y entonces aparece la frase definitiva: todas las inmobiliarias son iguales. Y no es porque todas lo sean, ya sabes que a mí lo de generalizar es que lo odio, sino porque desde fuera el comportamiento parece idéntico. Mismas frases, mismo ritmo, misma solución y bajar. Cuando eso se repite suficientes veces, la confianza desaparece. Está claro. ¿Tú qué harías? Y cuando desaparece la confianza, el propietario deja de sentirse acompañado y empieza a sentirse empujado. Empujado a aceptar, empujado a ceder, empujado a resignarse. Aquí es importante aclarar algo. El problema no es bajar el precio. Bajar puede ser una decisión perfectamente válida cuando hay un criterio detrás, cuando hay una posición clara, cuando hay una lectura real de lo que está pasando. El problema es bajar sin saber por qué bajas. Bajar como reflejo automático, bajar porque es lo siguiente en la secuencia, bajar porque nadie ha construido una alternativa, y eso es lo que muchos propietarios acaban viviendo. No una mala experiencia concreta, sino una sensación prolongada de desgaste. Es un sinsentido, de sentir que su casa vale menos no porque el mercado lo haya demostrado, sino porque nadie ha sabido sostener el valor de esa propiedad. Por eso muchos llegan diciendo: para bajar el precio ya lo hago yo.
porque si la única aportación del proceso es una rebaja, el propietario deja de ver valor en el servicio y cuando eso pasa el problema ya no es el precio, es la relación. En ese punto da igual cuántas visitas se hagan, da igual cuántos portales se usen, da igual cuántas fotos se suban. La confianza ya se ha roto. Y cuando se rompe el proceso entra en una fase muy peligrosa. El propietario deja de tomar decisiones desde la convicción y empieza a tomarlas desde el cansancio, que es algo bastante peligroso. No vende porque quiera, vende porque quiere terminar. Y esa es probablemente la peor forma de vender una casa. Si te suenan estas frases, si has vivido algo parecido, si estás vendiendo ahora mismo y empiezas a notar ese desgaste, que es muy silencioso, escribo sobre esto sin fórmulas mágicas ni discursos vacíos en una newsletter gratuita. No es para todo el mundo, es para quien quiere entender lo que está pasando antes de tomar decisiones en esto de vender casas. Y puedes suscribirte en alfonsorivero.com. Si no te aporta nada, te das de baja y listo, que es gratis. Después de escuchar a muchos propietarios, hay algo que siempre intento aclarar desde el principio. Bajar el precio no es el problema es bajar sin entender qué es lo que está pasando. Porque muchos propietarios no vienen enfadados por haber bajado, vienen frustrados por cómo se bajó. Por lo que me cuentan, el patrón suele repetirse. La primera rebaja llega pronto, a veces demasiado pronto. No porque haya pasado algo relevante, no porque haya cambiado el mercado, no porque haya aparecido un comprador con una objeción sólida. Llega porque toca. Y eso el propietario lo nota. Muchos me dicen cosas como: no había un argumento claro. Siempre era una sensación. Decían que el mercado estaba así, pero no me explicaban nada. Cuando el único argumento es el mercado, el propietario deja de entender ese proceso. Porque el mercado es una palabra muy cómoda que se suele utilizar muy a la ligera. Sirve para justificar cualquier cosa, sirve para no mojarse, sirve para no liderar nada. Y cuando nadie lidera una venta, la venta se convierte en una sucesión de reacciones. Una visita que no cuaja, bajamos. Un comprador que duda, bajamos. Una semana sin movimiento, bajamos. Sin contexto, sin lectura, sin una posición clara desde la que decidir. Y aquí ocurre algo importante. El propietario empieza a sentir que da igual lo que pase. El siguiente paso siempre va a ser el mismo: bajar. Eso genera una sensación muy concreta. Y no es enfado, es inseguridad. El propietario empieza a pensar que si la solución siempre es bajar, ¿qué valor real está aportando este proceso? Y ahí es donde muchos dicen la frase que lo resume todo: para bajar el precio ya lo hago yo. No lo dicen con soberbia, lo dicen con decepción, porque sienten que nadie está defendiendo nada. Aquí hay algo que conviene decir con claridad. Una rebaja puede ser una buena decisión si está bien explicada, si llega en el momento adecuado o si responde a una estrategia bien pensada. Pero cuando la rebaja es automática, deja de ser una decisión y se convierte en un reflejo. Y los reflejos no generan confianza. En ese punto el propietario empieza a desconectarse del proceso de venta. Ya no escucha igual, ya no cree igual, ya no confía igual. Y cuando la confianza se erosiona pasa algo más grave todavía. El comprador lo percibe. Aunque nadie se lo diga explícitamente, el comprador aprende. Aprende observando, aprende viendo cómo reaccionan las inmobiliarias, aprende viendo cómo se mueven los precios, aprende viendo qué ocurre cuando hace una oferta a la baja. Y muchos propietarios me dicen esto: las ofertas eran ridículas, ofertas muy por debajo del precio. Parecía que venían a probar suerte. Pero lo más interesante es esto: esas ofertas no aparecen de la nada. Aparecen porque el mercado ha sido entrenado. Cuando un comprador ve que los precios bajan solos, aprende. Cuando ve que nadie sostiene el valor, aprende. Cuando percibe nerviosismo, aprende. Y la conclusión es muy sencilla: si aprieto, bajan. Ese comportamiento no nace del comprador, lo crea quien dirige el proceso. Y aquí es donde muchos propietarios se sienten especialmente solos, porque perciben que están defendiendo su casa con más convicción que quien se supone que les representa. Y es un sinsentido. Perciben que la gente quiere cerrar rápido la venta, no liderarla. Y aquí quiero introducir una idea importante sin señalar a nadie. Cuando una estructura mide el éxito en número de operaciones, en rapidez, en volumen, es muy difícil que el valor sea el eje central del proceso, no por mala fe, no porque los asesores no quieran hacerlo bien, sino porque el sistema empuja en una dirección muy concreta: cerrar rápido, hacer muchas ventas. Y cerrar rápido suele implicar una cosa: quitar fricción. ¿Y cuál es la forma más rápida de quitar fricción si no sabes cómo hacerlo?
el precio. Por eso muchos propietarios sienten que el proceso no estaba pensado para ellos, sino para que la operación saliera. Y ahora quiero explicarte algo muy personal, pero sin nada de épica. Yo fundé mi agencia porque escuché demasiadas veces estas frases. No porque quisiera hacerlo distinto por postureo, no porque pensara que los demás lo hacen mal, sino porque entendí algo muy sencillo. Si un servicio inmobiliario es realmente rentable para el propietario, no necesita ataduras, no necesita cláusulas abusivas, no necesita permanencias absurdas, no necesita periodos mínimos, porque cuando alguien se siente defendido y ve resultados, no se va a ir nunca. Mis clientes son los propietarios, porque son ellos quienes nos contratan. Y nuestro trabajo no es ser intermediarios neutrales ni mensajeros del mercado. Es interpretar lo que pasa y saber qué defender cuando empieza la presión. Cuando eso no existe, la venta se convierte en un desgaste progresivo y el propietario acaba vendiendo no desde la convicción, sino desde el cansancio. Y vender desde el cansancio casi nunca es una buena idea. Bueno, que digo casi nunca, nunca es buena idea. Todo esto, el por qué aparecen esas ofertas, porque las rebajas tempranas dañan más de lo que parecen y cómo se rompe la confianza sin que nadie sepa explicarlo, lo desarrollo con calma en mi newsletter gratuita. No es para todo el mundo, es para quien quiere entender antes de decidir o tomar decisiones importantes en esto de vender una casa. Puedes suscribirte en alfonsorivero.com y si no te aporta te das de baja y listo. Cada día un consejo sobre la venta inmobiliaria, día que no estás, consejo que te pierdes. Hay un punto en el que muchos propietarios llegan a una conclusión que desde fuera parece injusta. Todas las inmobiliarias son iguales, no porque lo hayan analizado con calma, no porque hayan comparado modelos de negocio, no porque crean que todas las personas que trabajan en el sector actúan igual, porque todos los sectores cuecen habas, llegan ahí por acumulación, por repetición de comportamientos, por ver siempre el mismo desenlace, por sentir que da igual a quién llamen, el camino acaba siendo parecido. Y eso es importante entenderlo bien, porque el problema no es que todas las inmobiliarias sean iguales o no, el problema es que muchas hacen exactamente lo mismo y cuando desde fuera todo parece igual, la percepción se convierte en realidad. Muchos propietarios me dicen esto, todas querían bajar el precio, ninguna defendía de verdad el valor de la casa. Parecía que competían por ver quién bajaba antes. No hablan de una agencia concreta, hablan de la experiencia que han tenido ellos y la experiencia es lo que queda. Aquí hay una idea incómoda que conviene decir sin rodeos. La diferencia entre vender bien y vender mal no está en publicar mejor, no está solo en publicar mejor, no está en hacer más visitas, no está en subir más anuncios ni tours virtuales, está en saber qué defender cuando empieza la presión, no moverte de ahí. Y eso es justo lo que muchos propietarios no han vivido. Han vivido el proceso donde el precio era frágil, pero porque la estrategia y la percepción de valor era frágil, donde cualquier objeción lo movía, donde cualquier semana sin visita justificaba una rebaja absurda. Y cuando eso pasa, el mensaje que recibe el mercado está claro. El precio es negociable, siempre, ¿no? Parece que sí, el comprador lo aprende rápido, no porque sea agresivo, no porque sea oportunista, sino porque observa que las rebajas llegan solas, observa que nadie se incomoda defendiendo el precio, observa que el proceso empuja hacia abajo y entonces actúa en consecuencia, y esto en un mercado al alza y a la baja, ¿eh? Hace ofertas bajas, espera, aprieta, porque ha aprendido que funciona y cuando eso ocurre el propietario se encuentra en una posición muy débil. No porque su casa no valga lo que pedía, sino porque nadie ha sido capaz de sostener ese valor con calma. Aquí hay algo que quiero dejar muy claro. Vender una casa no va de agradar, va de liderar una decisión incómoda. El propietario no respeta al asesor que rebaja rápido. Aunque al principio parezca que sí, respeta al que explica, al que argumenta, al que sabe decir no sin ponerse nervioso. Respeta al que no se disculpa por el precio, al que no se esconde detrás del es que es lo que hay, es que el mercado está así, al que no traslada la presión como si fuera inevitable, porque vender bien no es cerrar antes, es cerrar bien. Porque mucha gente confunde eso de vender rápido, para vender rápido hay que vender barato, eso es absurdo. Y muchas veces cuando las reglas están claras desde el principio también se cierra antes y mejor. Pero eso exige algo que no abunda, que es criterio. Criterio para filtrar compradores, para interpretar el feedback, para distinguir una objeción real de una prueba. Criterio para no convertir cada visita fallida en una rebaja. Y criterio para asumir que no todo el mundo está preparado para comprar esa casa. Si hubiera sabido esto antes, y no hablan del precio final, hablan del proceso. Hablan de no haberse sentido defendidos, de no haber entendido qué estaba pasando, de haber cedido por cansancio, no por convicción. Y aquí es donde quiero cerrar con algo muy importante. Yo no fundé mi agencia para criticar a nadie, ni para señalar al sector, ni para decir que los demás lo hacen mal.
no, porque hay grandes profesionales y hay mucha gente haciendo bastante bien. Lo fundé porque vi demasiadas veces el mismo final y es lo que me transmiten la mayoría de propietarios. Propietarios que vendían, sí, pero vendían peor de lo que podrían haber vendido. No por el mercado, sino por el proceso, porque no se estaba gestionando bien. Y entendí algo muy simple. Si un servicio es realmente rentable para el propietario, no necesita relaciones tóxicas, no necesita permanencias, no necesita cláusulas abusivas, no necesita ataduras. Porque cuando alguien siente que le defienden de verdad, no se va a ningún otro sitio. Se queda, repite y nos recomienda. Al final, todo se resume en esto. Una inmobiliaria no está para facilitar rebajas a los compradores, que no son tus clientes. Está para sostener valor. No está para quitar presión trasladándola al propietario. Está para asumirla ella misma. No está para decir el mercado manda cada vez que aparece una objeción. Está para interpretar el mercado con criterio. Y cuando eso pasa, cambia todo. El propietario vuelve a confiar, el comprador actúa con más respeto y el precio deja de ser una concesión automática. Por eso muchos dicen que todas son iguales, no porque lo sean, sino porque no han visto otra forma de hacer las cosas. Cuando la ven, lo notan. No porque se lo digan, sino porque el proceso se siente distinto. Más claro, más firme, más honesto, y vender una casa así no solo suele dar mejores resultados, también deja una sensación muy distinta cuando termina. Piénsalo y si quieres puedes contarme cualquier experiencia inmobiliaria que has tenido, tanto las mejores como las peores. Me cuentan historias para no dormir, me cuentan historias de las que la inmobiliaria tendría que estar muy orgulloso. O sea que aquí me llegan historias de todo tipo. Yo las escucho todas y contesto a la mayoría siempre que pueda. Así que nada, lo dicho, buen día y buena venta. Adiós.